El mundo se está volviendo más inestable y peligroso, y muchos preocupados están comenzando a hacerse serias preguntas. ¿Se viene una guerra? ¿Nos dirigimos a un colapso económico? ¿Ya estamos en una época de hiperinflación? ¿Qué pasa con la cadena de suministro? ¿Podré alimentar a mi familia? La guerra, el disturbio civil, el colapso económico, la inflación, los estantes vacíos y la sequía que afecta el suministro de alimentos siempre han sido posibilidades en algún lugar del mundo. Pero ¿cuándo han sido todos estos problemas al mismo tiempo una preocupación seria en el mundo occidental? A esta altura de cada año, aquí en el Mundo de Mañana, le brindamos tendencias para el próximo año y después. En el programa del año pasado, 2021 en Profecía Bíblica, dimos una predicción. ¿Qué tan precisa fue? Responderé con una revisión del año pasado, antes de darle predicciones para el 2022 y después, directamente de las páginas de la Biblia. Bienvenido al Mundo de Mañana, donde le anticipamos noticias desde las páginas de la Biblia. Y junto con las malas noticias del mundo de hoy, anhelamos las mejores buenas noticias de todas, la esperanza segura del regreso de Jesucristo para enderezar el lío que hemos creado. A principios del año pasado, revisé las predicciones y tendencias que el señor Wallace Smith y yo dimos para el 2019 y el 2020, mostrando que cada una de las predicciones fue acertada, incluida la advertencia del señor Wallace Smith sobre las epidemias. Y por supuesto, este programa se grabó varios meses antes de que el COVID estuviera en el radar de cualquiera. Después de revisar los 2 años anteriores, di una predicción para el 2021. Hoy vimos las profecías y tendencias proclamadas por el Mundo de Mañana en los últimos 2 años. Luego les dije que les daría una sola tendencia para el año 2021 y los años que prosiguen inmediatamente. No podemos saber el momento exacto, pero la tendencia es verdadera. Habrá desastre tras desastre para Estados Unidos y los pueblos descendientes de británicos. Note cómo el profeta Ezequiel describe lo que está por venir para la angloesfera. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor. Y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza. Y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy el Eterno. La predicción de desastre tras desastre no fue algo que yo soñé, sino como muestra el clip, proviene del libro bíblico de Ezequiel, capítulo 7, versículo 26. De vez en cuando ocurren desastres de algún tipo, pero este pasaje predice un desastre tras otro cada vez mayor. Está prediciendo tiempos sin precedentes. Vimos esto en el 2021. No puedo recordar un año en mi vida en que más eventos catastróficos se apilaran unos sobre otros, pero no me tome la palabra. En el 2021 ocurrieron tantas cosas que solo tengo tiempo de mencionar estos eventos extraordinarios. Así que comencemos con un breve resumen del año. No pasó mucho tiempo para el primer desastre. El 6 de enero, el asalto al Capitolio de Estados Unidos. ¿Necesito decir más? Pero en 2 semanas se produjo el desastre número 2. El 20 de enero, el día que asumió Biden, canceló el oleoducto Keystone XL, que habría llevado petróleo crudo de Canadá a las refinerías de la costa del Golfo. Esto fue solo el primer golpe de lo que pasó a ser la guerra del combustible, que dejó tanto a Estados Unidos como a su aliado canadiense helados. Sin broma. Como se ve en esta historia de octubre del 2021 en Nueva York. El precio de la calefacción se disparará este invierno. Prepárese para un precio de calefacción mucho más alto este invierno, junto con todo lo demás.
Con mayor precio en todo el mundo en la calefacción, gas natural y otros combustibles, el gobierno de Estados Unidos dijo que espera que se vea subir el costo de la calefacción casi un 54% comparado con el invierno pasado. El precio de la gasolina también se ha disparado e, irónicamente, mientras que le hace guerra a ambos productores de petróleo, Biden ha rogado a la OPEC que aumente el suministro. Si esto suena político, no es la intención, son los hechos. Estados Unidos había pasado a ser autónomo en energía, pero la guerra contra el gas, el petróleo y el carbón lo ha revertido. Algunos dirán que la guerra del combustible es una bendición más que un desastre. El tema es en verdad controversial, pero no para los de ingresos bajos que tiemblan de frío o tienen que elegir entre comida o combustible en el auto para ir a trabajar. Olvídese de la política. Para millones, la guerra del combustible es un total desastre. Así que el desastre número 2 del 2021 es la consecuencia de la guerra del combustible. La toma del Capitolio del 6 de enero y la guerra del combustible fueron solo el comienzo. No pasó mucho tiempo para que ocurra otro gran desastre. El 11 al 20 de febrero trajo el desastre número 3. Las históricas tormentas de invierno que azotaron a Texas y los estados centrales. Una serie de tormentas golpearon una tras otra y paralizaron la vida, interrumpiendo el flujo de importantes mercancías al resto del país. Las temperaturas bajaron en Texas hasta los 6 grados Fahrenheit, que son unos menos 14 grados centígrados, y la catastrófica tormenta de hielo derribó árboles y líneas eléctricas. El hielo y la temperatura bajo cero también detuvieron las turbinas eólicas eléctricas, apagando así la red eléctrica en una gran franja del estado. El Servicio Meteorológico informó sobre la magnitud de las tormentas. Este fue uno de los eventos invernales más severos en la historia reciente, que trajo cierres de rutas de varios días, cortes de energía, calefacción, tuberías rotas y otros impactos sociales en la región. Si bien aún se están evaluando los daños, quizás se convierta en el primer desastre billonario del 2021 a nivel mundial y potencialmente el desastre climático más costoso del estado de Texas en la historia, superando incluso al huracán Harvey del 2017. La crisis en la frontera del sur de Estados Unidos comenzó a principio de año y creció con cada mes que pasaba. Cientos de miles de migrantes de América Central y del Sur, de África y Asia y del Medio Oriente cruzaron ilegalmente a Estados Unidos a través de México. Muchos fueron trasladados a ciudades distantes en las primeras horas de la mañana en un intento de ocultar la magnitud del problema. Y con esta avalancha de humanidad han llegado las drogas, los pandilleros y además los terroristas. Llevará tiempo antes de conocer el impacto total de una frontera abierta, pero habrá consecuencias. Así que el desastre número 4 del 2021 es la crisis en la frontera sur de Estados Unidos. El desastre número 5 fue inesperado y desalentador. Las nuevas vacunas traían esperanza de que la humanidad se liberara de las garras del virus COVID-19, pero luego llegó la variante Delta y América y el resto del mundo vieron frustrada su esperanza. El COVID en el 2021 resultó ser peor que en el 2020. Fíjese en este titular de octubre del 2021. El número de muertes por COVID en Estados Unidos en el 2021 supera el del 2020. Y esto es sin contar la mayor parte de los 3 meses que quedan en el año. Así que el desastre número 5 fue la variante Delta y la continua pandemia del COVID-19. Los ciberataques son más comunes y más costosos de lo que la mayoría creen. Tuvimos el cibersecuestro de mayo del 2021 del oleoducto de Houston, que detuvo el flujo de combustible a los estados del sureste de Estados Unidos. E incluso después de comenzar a fluir otra vez, le tomó días llegar a destino. Se informó que la empresa pagó $5 millones para resolver el problema, aunque una parte fue recuperada según los informes. Antes de fines de mayo, JBS, la planta de carne más grande del mundo, sufrió un ataque similar cerrando plantas en Norteamérica y Australia.
Según los informes, JBS pagó $11 millones para evitar un cierre prolongado, sin incluir la pérdida de ingresos y salarios y una serie de otros gastos. Estos dos eventos son solo los ejemplos más publicados de la verdadera guerra cibernética en curso, y es por eso que el sexto desastre es la silenciosa guerra cibernética. Esta guerra es real y le cuesta al gobierno estatal y federal, estaciones de TV, agencias de informe de crédito, bancos, plantas nucleares y miles de empresas públicas y privadas, así como a la gente, mucho más que cualquier desastre natural. Estos ataques ocurren a diario, y a menos que lo afecten personalmente, en su mayoría pasan desapercibidos deliberadamente, ya que ninguna empresa quiere publicidad negativa derivada de un ataque exitoso. Algunos ataques roban secretos o información personal. Otros extorsionan a millones en criptodivisas. Pero continuamente, los países investigan en silencio las fuerzas y la infraestructura enemiga en preparación para una guerra real. En el 2021 hubo catástrofes aún mayores. No hay suficiente tiempo en este programa para recordarle todo lo que enfrentamos en el 2021. Tampoco hay tiempo para cubrir todos los presagios de las páginas de la Biblia. ¿Regresará Jesús pronto para arreglar este lío? Él dio señales para indicar cuándo se acercaría su retorno. Pero antes de continuar, repasemos los primeros 6 que he mencionado. Número 1. El asalto al Capitolio del 6 de enero. Número 2. Las consecuencias de la guerra de combustibles. Número 3. La desastrosa tormenta que afectó a Texas y los estados del sur. Número 4. La crisis en la frontera sur de Estados Unidos. Número 5. La variante Delta y la continua pandemia del COVID-19. Número 6. La silenciosa guerra cibernética. La mayor calamidad del 2021 fue la forma en que Estados Unidos se retiró de Afganistán. Este fue un desastre humillante de enorme magnitud. Los aliados de Estados Unidos están reevaluando su confianza en la superpotencia caída, y los enemigos de Estados Unidos se están lamiendo los labios. Vea este titular publicado en The Hill el 30 de agosto. En Afganistán, hemos abierto las puertas del infierno. El artículo continúa con referencia a Winston Churchill, después del apaciguamiento de Adolfo Hitler por Neville Chamberlain. La debacle de Biden no tendrá tal salvador. La yihad islámica no es ese tipo de guerra. En lugar de sacarnos de Afganistán y traer la paz a nuestro tiempo, ha abierto las puertas del infierno. En un movimiento estratégico desastroso y mal concebido, Biden ha empoderado al Talibán y alentado a fanáticos musulmanes desde Marruecos a Mindanao. Desde las Torres Gemelas, los eventos no habían galvanizado tanto al enemigo. Las fuerzas de Estados Unidos en retirada, el ejército afgano deponiendo las armas y los talibanes restableciendo su emirato islámico. Así que el desastre número 7 es la manera humillante en la que Estados Unidos abandonó Afganistán. En lo que queda, permítame mencionar alguno otro con breves comentarios. Número 8. El colapso en la cadena de suministro. Este es tan notable que no hay más que decir. ¿Quién hubiese pensado esto hace un año? Número 9. La inflación. Esto es enorme, pero otra vez, no hay más que decir. Lo vemos a diario, y los de ingreso bajo son los que más lo sienten. Luego el número 10. Escasez de obreros. Los gobiernos han pedido prestado para pagar para que no trabajen. Qué incongruente ver carteles de "se necesita ayuda" y sin embargo hay mendigos y gente sin hogar apareciendo por todas partes. Aunque la estadística de desempleo es baja, 5 millones de estadounidenses han abandonado la fuerza laboral, y esta escasez de obreros se ve agravada por el número 11. Dejando de lado su posición sobre el tema, una cosa es segura. Policías, pilotos, camioneros, obreros de salud y obreros esenciales de muchas industrias optaron renunciar a su trabajo en vez de recibir el pinchazo. Muchos de los que arriesgaron sus vidas y fueron aclamados como héroes durante el apogeo de la pandemia fueron rechazados.
Es por eso que el número 11 es los mandatos de vacunación. Aquí hay otro problema que empeoró en el 2021. Número 12. Naciones divididas contra sí mismas respecto a máscaras, vacunas, inmigración, cambio climático y mucho más. La sociedad civil se está derrumbando. No importa de qué lado esté usted respecto a estos temas. Los ciudadanos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Sudáfrica, Francia, Países Bajos, Alemania, por nombrar algunos, han perdido la confianza en su gobierno y los ciudadanos se están volviendo luchadores. La predicción del mundo de mañana para el 2021 fue desastre tras desastre. ¿Puede alguien negar que el 2021 fue un desastre para Estados Unidos? Y no hay tiempo para hablar de las sequías, incendios, inundaciones y la plaga de ratones en Australia, ni la escasez de combustible en el Reino Unido, ni la sequía y el deterioro de la situación en Sudáfrica, ni el peor derrame de petróleo en la historia de Israel. Hay muchos más, como el calor extremo en el occidente de Estados Unidos y Canadá. La ciudad de Lytton, en British Columbia, a unas 100 millas al norte de la frontera, registró una increíble temperatura de casi 50 grados centígrados, o 121.3 Fahrenheit. Y esto fue antes de ser borrada del mapa por el fuego. ¿Qué podemos esperar del 2022 y después, según la profecía bíblica? Ninguno aquí en el mundo de mañana es profeta. Solo leemos la Biblia y lo alertamos sobre lo que dice. El problema es que no podemos saber exactamente cuándo ocurrirán algunos eventos, pero podemos conocer el panorama general. Así que, ¿qué podemos esperar para el 2022 y los próximos años? Jesús llevó a sus discípulos al Monte de los Olivos, donde le preguntaron: «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de la era?» Es obvio por muchas profecías que se acerca una era mejor, un mundo nuevo se aproxima. Ese mundo mejor será el resultado de la segunda venida de Cristo. Un evento que sacudirá al mundo. Eso no sucederá en el 2022 o incluso algunos años después, pero acontecerá. O sea, más vale que acontezca, porque si no, literalmente nos autoaniquilaremos. Así lo dijo Jesús. Aquí está en Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Algunos se burlan de la idea de que Cristo deba regresar para salvar a la humanidad de la autodestrucción, o incluso que vaya a regresar. Tienen lo que Pedro describió como un tal uniformismo histórico. Esto es lo que predijo para nuestro tiempo, como se ve en su segunda carta, capítulo 3, comenzando en el versículo 3, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero no todo continúa siendo igual. Este mundo se vuelve más peligroso año tras año. El profeta Ezequiel también notó la actitud de los escépticos, que absurdamente decían que la profecía fallaba. Capítulo 12, versículos 27 y 28. Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días. Para lejanos tiempos profetiza éste. Diles, por tanto, así ha dicho el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. Hay que ser humilde y reconocer que no sabemos el mes o el año en que cada profecía de las Escrituras se cumplirá. Si los últimos 2 años son algún indicio, el tiempo se acaba para que los descendientes británicos y estadounidenses cambien antes que sea muy tarde. Así que la predicción para el 2022 y los años próximos es esta: cuando piense que no puede ser peor, lo será. Y sí, habrá altibajos. Habrá períodos que sean buenos, pero el enmarque general es claro.
Desastres continuos sobre los descendientes británicos y estadounidenses a causa del pecado. Así que la tendencia número 2 para el 2022 y los próximos años es: continuará llegando desastre tras desastre. Esta predicción viene de Ezequiel 7, versículo 26, que leímos al principio del programa. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento. Pero note que hay otra predicción en el versículo. Y habrá rumor sobre rumor. Así que la última tendencia será la continuación de algo que tristemente ya existe. Tendencia número 3. Se acentuará el rumor sobre rumor. Ha habido algún tiempo con más teorías conspirativas y rumores que este, todo alimentado por los medios sociales y el Internet. Esté atento a los rumores, las teorías conspirativas y las noticias falsas de toda fuente concebible. Pero la buena noticia es que cuando esto ya no pueda empeorar más, el Creador intervendrá para salvarnos de esta locura. Y Él establecerá un reino que regirá al mundo, que traerá paz y prosperidad a todo el planeta. La guerra y la enfermedad llegarán a su fin, y la gente aprenderá a llevarse bien entre sí. Este es el mensaje del mundo de mañana. Gracias por seguirnos. Para conocer más de las tendencias del 2022, obtenga una copia gratis de 14 señales que anuncian el regreso de Cristo, en la descripción debajo del video. Recuerde suscribirse al canal para seguir aprendiendo la verdad, como aparece en las páginas de la Biblia. Hasta la próxima.